Vamos a conversar a continuación, a quien le damos los buenos días, al presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el maestro Pablo Caggiani. Pablo, bienvenido a Informativo Sarandí. Muy buenos días. Buenos días Aldo, buenos días Gabriela, Juan Pablo, buenos días a la Laura, audiencia, ¿cómo están? Laura. Laura, No me le cambie. Bienvenido. Pero, Bien. Bienvenido. Pablo, más allá, vamos a conversar por supuesto de todo lo que tiene que ver con las becas Butiá, con el plan de obras que se plantea para el quinquenio, pero antes que nada, y al final de un año y al comienzo de otro, la pregunta es muy concreta, pero puede ser muy abarcativa también, no es la intención, pero hoy por hoy, cuando decimos educación en Uruguay, ¿educar para qué? ¿Prepararse para qué? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Eso es parte, digamos, de lo que en general los sistemas educativos tienen que resolver, pero además las sociedades tensionan para ver qué es lo que aprenden los gurises cuando transitan por el sistema educativo. Yo creo que Uruguay tiene un conjunto de grandes acuerdos en que las propuestas educativas tienen que tener segundas lenguas, tienen que tener educación artística, educación física, pensamiento computacional. Es decir, cuando uno mira países de la región, digamos, hay veces que esos países están intentando lograr tener esto que tiene Uruguay, y que me parece que es un activo que valora la ciudadanía, pero además todos los partidos políticos. Lo que sí es cierto es que Uruguay tiene un conjunto de desafíos en materia de educación, con la inequidad de aprendizaje, con la culminación de los ciclos obligatorios, pero además con esto otro de qué le pasa a los gurises cuando terminan la educación obligatoria o no la terminan, pero hacen la transición a la vida adulta. Y ahí Uruguay tiene unos datos que son bastante preocupantes, que son que los gurises no se logran vincular bien al mercado de trabajo. Y esto al inicio de la vida adulta lo que hace es truncar oportunidades de desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces creo que es parte, digamos, de lo que ha sido la conversación de este año en términos de la hoja de ruta, dentro de todas las hojas de ruta que se aprobaron, la que tiene que ver con la transformación curricular, es decir, con qué es lo que se aprende cuando se transita por el sistema educativo. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué Uruguay se diferencia de los demás países de la región? Nosotros tenemos que este año lo que se hizo fue revisar algunos aspectos que habían generado dificultades en la implementación, y además mantener algunos aspectos que trajo la reforma curricular y que van en este sentido de construir recorridos que sean más estimulantes para los estudiantes, pero además que ofrezcan otras posibilidades de salida. Hay un ejemplo muy claro, que es que aparecieron en la reforma un conjunto de optativas en primer año de bachillerato, lo que antes era cuarto. En la revisión lo que se hace es se aumenta la cantidad de opciones que tienen los estudiantes para elegir su recorrido académico. Y después otra de las cuestiones que también incorporó la última reforma curricular y se mantiene, es la opción de un bachillerato general, porque muchas veces lo que sucedía es que los gurises elegían muy temprano una opción de diversificación, ya sea científico, artístico, humanístico, y después se daban cuenta que no les gustaba o que no era lo que más les interesaba hacer. Y el costo de cambiar era muy alto, y la opción del bachillerato general es una opción que permite pensar el recorrido de la media superior en un tronco común que puede tener o no diversificaciones. Uh-huh. Caggiani, ¿qué pasa con la transformación educativa que comenzó en el periodo anterior? Esto que usted menciona quiere decir que hay cosas que se mantienen, que se mejoran, o se ha dado marcha atrás en muchos de sus aspectos, porque eso se ha planteado, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué iba a pasar con esa reforma? Sí, los cambios curriculares, digamos, son cambios que tienen que ver con el debate ciudadano, es decir, en primer lugar tienen que ver con el conjunto de saberes que queremos que aprendan, pero además con el conjunto de valores que queremos que incorporen en la trayectoria educativa. Y esto para las sociedades es importantísimo.
Después tenemos un conjunto de definiciones que son más técnicas, que son, sí, el currículo se construye por competencias o por contenido. Uruguay en la reforma anterior estableció un marco competencial, ahora hay una modificación que permite pensar de las dos maneras en lo que se llama un currículum mixto, pero básicamente lo que tenemos es un primer conjunto de ajustes a cuenta de seguir trabajando lo que es el marco curricular nacional y lo que son las progresiones de aprendizaje, porque entendemos que ahí se juega buena parte de lo que le ofrecemos a los estudiantes y de cómo los estudiantes transitan por el sistema educativo. Después hay otro conjunto de temas que han sido parte, digamos, de la tarea de estos 9 meses, que tienen que ver con grandes acuerdos que tiene Uruguay en materia de educación, pero que todavía veníamos tropezando un poco. Uno es la universalización de 3 años, es decir, Uruguay tiene mucho acuerdo en que los gurises de 3 tienen que estar vinculados al sistema educativo. Ahí nos faltan todavía unos 4.500 chiquilines que se vinculen. Hay un grupo de trabajo entre primaria, la ANEP, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura para fundamentalmente ubicar y ofertar a estas familias la posibilidad de inscribirse y de asistir. Después hay un segundo acuerdo que es el tema de asistencia, es decir, Uruguay viene con un problema donde después de la pandemia aumenta la cantidad de inasistencias año a año. Nosotros entendemos que hay que revertir esto, pero además las autoridades anteriores también entendían lo mismo, y allí hay un grupo de trabajo que está mirando un conjunto de políticas que afectan la asistencia, desde políticas que tienen que ver con lo educativo hasta políticas que tienen que ver con la salud o la seguridad, que también inciden sobre la posibilidad de asistir o no. Después tenemos otro grupo que ha sido también parte de estos grandes acuerdos, que es la extensión del tiempo. Todas las administraciones han extendido el tiempo. Esta administración tiene la voluntad de duplicar la cantidad de gurises con extensión del tiempo educativo, y allí lo que se está haciendo es revisando todas las opciones, porque Uruguay además tiene muchas formas de extender el tiempo, ya sea escuela de tiempo completo, escuela de tiempo extendido, centros María Espínola, centros educativos asociados, media rural en el caso de UTU, es decir, y ahí lo que se está haciendo es ordenando qué cosas tienen de bueno cada una de las propuestas y qué cosas hay que corregir de cada una de estas propuestas. Y por otro lado, esto que venía en la primera pregunta, que es el grupo que trabaja con mejora de aprendizajes y el otro que trabaja con finalización de ciclo. Y ahí están los lugares, los huesos más duros de roer, digamos. Uruguay tiene inequidad de aprendizaje, pero además tiene un recorrido académico que hace que la mitad de los gurises no terminen la educación obligatoria. Y yo creo que eso se va a mover en la medida que apliquemos políticas que tienen cierta evidencia de que funcionan, pero además hagamos alguna cosa nueva que no estamos haciendo. Sí, en ese sentido, hace un tiempito hablábamos con Renato Perti que ponía sobre la mesa algunos temas como, por ejemplo, los logros que tiene Uruguay en todo esto, ¿no? En ofrecer todos esos servicios que rodean al niño como asistencia, que están dentro de la educación. Pero por otro lado está eso, ¿no? Lo curricular y cómo avanzan en cuanto a los aprendizajes, que una cosa está unida a la otra, pero yo veía ahora la encuesta nacional anual por procesos educativos, la ENAPE de 2024, publicó algunos resultados el diario El País, con respecto a qué se piensa. Todo esto viene, porque Auperti hablaba de tu gran capacidad de diálogo para construir. Digo, ¿cómo hacer cuando estamos divididos en tercios? Cuando primaria de repente está un poco más, acepta un poco más todo lo que ha sido la transformación educativa, pero en realidad nos dividimos entre los que sí a la transformación, los que no, pero también eso, cosa neutra, como que no hubo tal transformación. Como que muchos entienden que lo que se había manifestado en una primera instancia, que era transformar lo curricular integralmente, finalmente queda como en una cosa desdibujada. ¿Eso pasó también? Lo que pasa es que eso tiene mucho que ver con cómo se dan las situaciones en la conversación pública y cómo los diferentes actores se posicionan. Efectivamente hay un conjunto de cambios en materia curricular que son los programas, digamos, para decirlo en sencillo, que fueron como muy discutidos o muy promovidos
pero que la realidad de esto que nos trae la encuesta es que no hubo tal cimbronazo en la realidad de las aulas. Exacto. Pero además el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene una evaluación en tercero y en sexto de primaria y en noveno de media básica, que se llama Aristas, tuvo que hacer una revisión de qué tenía que cambiar de aristas para dar cuenta de los cambios a nivel curricular. Y no tenía que cambiar nada. Entonces, efectivamente tenemos una situación que en la conversación pública se debatía de una manera, pero después en la realidad del aula o en la realidad de las prácticas modificó alguna cosa, pero no fue una transformación profunda. Yo creo que las transformaciones profundas del sistema educativo tienen que ver con lo curricular, pero tienen que ver con la extensión del tiempo, tienen que ver con la asistencia diaria, digamos. Esto está más que estudiado, que afecta a los niveles de logro, que afecta a la posibilidad de socialización, que afecta a la protección de derechos, que implica asistir asiduamente al sistema educativo, y después un conjunto de cosas que son de repente apoyos o son parte de la propuesta cuando extendés el tiempo, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo los apoyos económicos a las familias con el bono de inicio de clase, o robustecer un programa de becas como las becas Butiá, con la idea de que 1 de cada 4 jóvenes que cursan educación media tengan acceso a una beca. Bueno, porque por ejemplo, sí, secundaria y UTU son los que más están reticentes a esta transformación. UTU, por ejemplo, entiende que esa evaluación por proyecto ya lo tenía desde hace mucho tiempo, que hay muchos puntos de esta transformación que ellos ya lo venían aplicando, y secundaria y UTU son los que están más críticos con respecto a la situación. Es que yo creo que es un error entender que la conversación de lo curricular es parte de la arena de lo político partidario, porque eso hace que la ciudadanía tenga prejuzgue, es decir, opine lo mismo que opina su referente o su sector político, y aporta poco a lo que es el aprendizaje del sistema educativo, de los docentes, de los Claro, en este caso son ellos los que opinan, los docentes. Es que lo curricular, en general en el sistema educativo, se curaba muchos años antes de entrar porque la humanidad demoraba muchos años en producir saberes. Los últimos 30 años la humanidad creció exponencialmente la cantidad de conocimientos que produce. De hecho, digamos, hay un cambio en lo curricular que es sustantivo, que es, por ejemplo, lo que es pensamiento computacional e inteligencia artificial. Pablo, esto justamente entró hace 7 años al sistema educativo, y cuando empezábamos a trabajar esto parecía de ciencia ficción. Está claro, Pablo, tú hablabas hoy del bachillerato general, que si no entendí mal, se va a referir a la oportunidad del estudiante de dar marcha atrás con lo que empezó. O sea, la oportunidad de replantearse una cantidad de cosas, ¿no? Pasa por ahí. ¿Eso tiene que ver con este cambio de los tiempos que corren y la realidad? Y tiene que ver con que en realidad hoy los estudios terciarios y universitarios en general aceptan cualquier bachillerato salvo algunos servicios. Bien. Entonces, la opción de bachillerato general es una opción que ingresa en la reforma curricular anterior, y la decisión de este año es preservar esa opción de bachillerato. Mayor elasticidad para el estudiante, o sea, que tenga más oportunidades de cambio. Y que tenga la posibilidad, no esté obligado a tomar una opción que después le salga tan cara, digamos, porque cuando no había bachillerato general, no había navegabilidad, esa mala elección te costaba un año de trayectoria. Exactamente. Entonces, Pablo, te quería hacer un par de preguntas bien puntuales que tienen que ver con la realidad de lo que vendrá, ¿no? Se plantea que los docentes apelen a la libertad de cátedra a la hora de definir la forma de enseñanza. ¿Está claro eso? ¿Está bien eso? ¿Ese concepto? Sí. Bueno, la pregunta es cómo se evalúa el éxito o el no éxito de esa decisión del docente con sus alumnos. ¿Cómo ustedes van a saber si lo que él eligió era lo correcto o ella eligió era lo correcto? Bueno, a ver, ahí son dos cosas, ¿no? La primera es, ya tenemos muchos estudios de cómo se va estructurando la práctica docente en el correr de los años del ejercicio de la profesión. Ahí hay trabajos bien interesantes de Pedro Ravela, que lo que muestra es que el docente
tiene una formación de base, tiene una formación permanente, pero además va generando evidencia de cómo le va con sus prácticas. Es decir, si yo hago esto no entendió nadie, entonces tengo que cambiar, y eso que cambié, si funciona, lo incorpora a mi acervo de práctica profesional. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar en los procesos de formación, etcétera, reconociendo que esa profesión se construye así. Lo segundo, que es, bueno, ¿cómo nos va en términos de aprendizaje? Uruguay tiene varios instrumentos que lo que permiten es medir los niveles de logro de los gurises en diferentes momentos, tanto lo que tiene que ver con las evaluaciones internacionales, ya sea PISA o las de UNESCO, como las nacionales, tanto las del INED como las de la Dirección de Investigación y Estadística Educativa de ANEP, que generan un conjunto de evidencias que todas son convergentes en esto. Uruguay tiene buenos niveles de logro como sistema educativo, es decir, cuando lo mirás en América Latina estamos primero, segundo, tercero, pero tiene mucha inequidad adentro, es decir, los que menos tienen menos niveles de logro en matemática, en lectura, en ciencia. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que una propuesta democratizadora, que instala la perspectiva del ejercicio del derecho a la educación, tiene que resolver. No es que haya gurises que sean más inteligentes o menos inteligentes. No, pero sabes, Pablo, yo lo planteaba más que nada por el lado del docente, ¿no? Más allá de la situación del estudiante, el docente de repente se encuentran con que, bueno, una cantidad importante de sus alumnos no le fue bien, y se le plantea al docente, bueno, este mecanismo que usted puso en práctica no es el adecuado, hay que cambiarlo. Es que el sistema educativo tiene una estructuración, digamos, plantea muchos años de cursadas, y estamos pensando de los 3 a los 4 años hasta los 18, y por lo tanto uno se cruza con muchísimos docentes, de los excelentes y de los no tan excelentes. Pero esto lo que hace es que, digamos, que si uno se cruza con un mal docente, no quede no quede solo con esa versión, porque circula por otros adultos. Yo creo que ahí lo que la clave está, o por lo menos la evidencia indica que la clave está en procesos de formación permanente, espacios de trabajo a nivel de centro que puedan pensar la trayectoria del estudiante, y fuentes de información que permitan la toma de decisiones. Hay ya bastantes estudios que indican que hay un conjunto de decisiones que se toman a nivel de aula que inciden en los niveles de logro. Entonces, colocar esta información en manos de los docentes es clave para mejorar los niveles de logro. Casciani, quería consultarle, porque días atrás se firmó un acuerdo de la ANEP con una universidad pública argentina para que los docentes puedan realizar maestrías, ¿no? Y se dejó de renovar con universidades privadas uruguayas. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Y hay aquí una visión ideológica contraria a la educación privada? ¿Se puede entender así? A ver, la semana pasada se firmó un acuerdo con la Universidad Pedagógica Argentina, que es una universidad reconocida, que tiene especialización en materia de lo que es la pedagogía. Nosotros teníamos un grupo de estudiantes, docentes, digamos, que habían iniciado una maestría que no tenía los papeles en regla. Es decir, habían cursado un módulo de algo que no iban a poder acceder al título por cuestiones de administrativas y de competencias legales. Asumimos, y esta situación estaba así, lo que se hizo es se pausó esa maestría, porque no íbamos a permitir que docentes siguieran avanzando como si pudieran cursar una maestría y después no iban a acceder a la certificación. ¿En qué universidad era eso? Eso era solamente del Consejo de Formación en Educación, porque habían tenido un procedimiento que tenía una universidad extranjera, pero el procedimiento estuvo mal hecho y quedó solo el CFE, y por eso no tenía los papeles en regla. Con esa situación, el Consejo de Formación en Educación lo que hizo fue empezó a buscar con quiénes hacer alianzas para poder completar la cursada de la maestría de estos docentes, que además son docentes que fundamentalmente viven al norte del Río Negro. Es así que de todas las opciones se elige la opción que es en primer lugar la más económica, porque además nosotros tenemos un problema de que teníamos un presupuesto ya comprometido.
Entonces, sale más barato lugar, recurrir a otro país, sale más barato que Argentina. En segundo lugar, es una opción de una universidad que se dedica específicamente a eso. Entonces, desde el punto de vista académico, también es una decisión que es bastante robusta. Respecto a las privadas. Se quiso juntar esto con una discusión de los sistemas de formación y posgraduación, que es parte de las otras cuestiones que viene trabajando la ANEP, donde estamos intentando poner orden. Y por poner orden es que efectivamente haya propuestas de formación permanente para todos los docentes que están en actividad, pero además haya posibilidades de seguir posgrado. Allí había una política que se había instalado en el gobierno anterior, donde se conveniaba con universidades privadas y les pagaba toda una corte. Bueno, esto implica que quien define la política de formación es la universidad privada. Y nosotros entendemos que la política de formación la tiene que definir la Administración Nacional de Educación Pública, y lo que estamos haciendo es trabajando en múltiples convenios con diferentes universidades y con diferentes formas de financiar, ya sea a través de cortes o a través de financiar al docente en concreto, por ejemplo a través de las becas de la ANI, en algo que se parece mucho más a cómo funciona el resto de las actividades académicas que no son la docencia. Es decir, cuando uno se postula para una beca de la ANI, desde cualquier disciplina o área académica, lo que se financia es al investigador. Hay una visión ideológica, entonces, en el fondo hay una visión ideológica. En realidad, en el fondo hay una visión de una política pública donde las definiciones de la política no quedan en manos de ningún actor que no es de la política pública. Entonces, si hay docentes que tienen interés de formarse en determinadas universidades o líneas de investigación, pueden postular a las becas de la ANI y por lo tanto acceder a las becas para esas universidades. ¿En Argentina? En Uruguay, en la que sea. Ajá. O sea, ¿van a seguir abiertas las posibilidades para las universidades privadas uruguayas? Nunca se cerraron. Lo que nosotros no vamos a hacer es financiar cortes enteras sin procedimientos competitivos o sin algo que permita que la ciudadanía se vea reflejada en las políticas de formación. No sé si se entiende. A ver, si la ANEP va a poner para becas de posgrado, las puede poner poniéndoselas al docente, es decir, en procedimientos de llamado a becas, o las puede poner en línea de formación que le parezca pertinente. Esas líneas de formación que le parece pertinente pueden estar con una universidad o con otra. A ver, yo voy a poner un ejemplo para que se vea que no es un problema el tipo de universidad. En el último periodo del Frente Amplio hubo un proceso de formación para maestras en inclusión, que la idea era formar 1000, se llegó a formar 400 porque eso después se cortó, y esa propuesta era una propuesta de un postítulo de un año que se hacía con UNICEF y con Flax Uruguay. Es decir, no había un tema de cuál era la casa de estudios. La casa de estudios era la que mejor tenía formación respecto a este tema. Pablo, se nos fue el tiempo, es simplemente una rúbrica final. Cuando hablamos de las becas Butiá, que pasaron a 25.000 pesos para educación media superior y 13.000 para educación media básica, ¿cuándo se ponen en práctica? ¿Son 14.000 jóvenes los primeros beneficiarios? Este año teníamos 14.000, el año que viene vamos a saltar a 20.000 con la idea de llegar a 70.000 al final del periodo, y efectivamente es una beca que va a tener unas características en educación media básica y otra en educación media superior. Allí se aumentan los montos a 13.000 al año en media básica, y en media superior se van a ir aumentando los montos hasta llegar a 25.000 pesos en lo que es tercero de media superior, con el propósito, por un lado, de resolver los temas de asistencia, porque es una beca que tiene una suspensión si no hay asistencia o si no hay justificación de asistencia. Es importante, sí. Y con el propósito de traccionar a los gurises hacia arriba, porque en media superior la beca es de mayores montos por año, con el propósito de que los gurises sigan inscribiéndose y sigan yendo a estudiar. Si falta, no cobra, hablando mal y pronto. Bueno, esa es una de las reformulaciones que se hicieron en un trabajo de muchas instituciones, pero además basado
en evidencia a nivel de programas de becas a nivel internacional que indican que eso mejora la asistencia. Es lo que vamos a estar monitoreando, digamos. Bien. No, es un cambio que hay que ver si efectivamente produce el efecto que todos esperamos. Pablo Cayani, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Bueno, y feliz año, por supuesto. Muchas gracias a ustedes y feliz año para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias. Gracias, buen día.